frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, familia, en este día vamos de lleno a lo que nos convoca. Voy a hablar en estas últimas semanas, salvo que Dios nos diga otra cosa, pero tengo en mi corazón temas que ya venía viendo hace algunas semanas atrás en oración y escudriñando las Escrituras, respecto de algunas cosas que son importantes, que son principios importantes dentro de la congregación, que son y que tienen relación con algo que es parte de la madurez del cristiano. Hay un fruto del Espíritu que se llama templanza, que en otras traducciones se denomina sobriedad, estabilidad emocional, se puede entender así. O sea, personas que somos juiciosas, que podemos ser balanceados ante las noticias positivas y negativas que nos vienen. Porque todos nosotros los que estamos aquí en el día a día recibimos buenas noticias, pero también recibimos malas noticias. Nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que tomar decisiones y muchas veces tomamos decisiones en lo que sentimos. De repente estamos enojados y tomamos una decisión. ¿Qué nefasto es eso? Algún otro toma decisión en super fe. No, por fe vamos a meternos en esta cosa. ¿Y quién te dijo? Y te metiste y tomas decisiones en super fe porque falta sobriedad, falta templanza, falta ser sobrio. De hecho, tú vas a ver en las Escrituras que hay varios versículos que hablan, sed sobrios. Sed, dígale al que tiene al lado, tiene que ser sobrio. No un borracho espiritual, dile, no un borracho espiritual. Sed sobrios. Sed sobrios. Bueno, por eso la enseñanza de este día, aquí está la cosita, la enseñanza de este día, la hemos titulado, miré para atrás porque el domingo pasado en la otra iglesia no había esa cosita para ver ahí, entonces estaba todo el rato así yo, me desacostumbré a mirar hacia adelante. Bueno, la enseñanza de hoy se llama sobrio espiritual o desequilibrio mental. ¿Cómo se llama la enseñanza? Sobrio espiritual o desequilibrio mental. Bueno, ¿ustedes reconocen ese personaje? ¿Quién es? Homero Simpson, que es reconocido por su nuez cerebral. ¿Ah? Bueno, lo puse ahí en el fondo para hacerlo simpático. Bueno, pero ¿a qué me refiero? Nosotros como seres humanos somos débiles, nos creemos fuertes, pero la verdad es que somos débiles. Tenemos muchas falencias, muchas necesidades, nos creemos inteligentes y nos falta sabiduría. Por eso, a pesar de la debilidad, porque en la carne somos bien parecidos a ese personaje, ¿sabes? En la carne somos todos bien parecidos a ese personaje. Si Cristo viene a nuestras vidas y gobierna nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra vida es transformada. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a problemas, vamos y decidimos lo que se nos viene a la mente. Abrimos la boca y decimos lo que se nos viene en ese minuto. Y esa falta de sobriedad nos hace cometer muchos y graves errores. ¿A alguien le ha pasado aquí? Ya. Por algo el Señor nos está hablando, ¿eh? Ahora, fíjate, nosotros los seres humanos, en la verdad, y tenemos que reconocerlo, somos muy desequilibrados en la apreciación de las cosas. Somos desequilibrados en la alimentación, somos desequilibrados en la economía. En este país gastamos más de lo que ganamos, ¿o no? Sí, ¿ve? Eso es un desequilibrio. El ser humano, por el pecado que tenemos dentro, somos desequilibrados a la manera de decidir. Eso nos pasa a todos nosotros. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Sí. ¿No? Mira, ella se llama Alexandra. Que están todos mirando para allá. Se las presento. Miren para acá, miren para acá. No se distraigan, es que somos desequilibrados, muchachos. ¿Se da cuenta? Nos vamos al tiro. Bueno, familia.
Si ustedes miran la naturaleza, ustedes miran el entorno, observan estos programas de Discovery Channel, la naturaleza nos muestra el equilibrio que tiene, la naturaleza se equilibra. Pero cuando interviene el hombre en la naturaleza, ¿qué pasa? O sea, se equilibra todo. ¿Sí o no? ¿Ves? Muestra claramente, simplemente con ese hecho natural y cotidiano, que el hombre tiene la tendencia a vivir fuera de la sobriedad, como dice la Biblia, fuera de la templanza, nos desequilibramos. Tomamos decisiones sin todos los elementos de juicio. ¿O no? ¿Estoy hablando algo raro o es verdad? ¿De qué es verdad? Sí, claro. Por eso necesitamos a Cristo. Y vimos en la serie de tentaciones que Satanás está todos los días, familia, tratando de meternos en el desorden. Y Dios en el orden. ¿Se acuerdan de eso? Satanás siempre quiere desordenarnos. Y nosotros, como no somos templados, no tenemos sobriedad, nos dejamos llevar por las tentaciones, por el minuto, por las circunstancias, y tomamos decisiones y lo hacemos mal. Por eso necesitamos a Cristo, como ese Homero. Necesita la cruz, necesita a Cristo. Y yo quiero invitarte a que veamos la siguiente escritura, que está... ¿Alguien me puede ayudar a leer? Samuel, ¿me puedes ayudar? Instálate ahí un micrófono. Colosenses 1:17 dice: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. La versión del lenguaje, traducción del lenguaje actual, dice: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Nuestra vida se ordena, y lo he dicho de este púlpito muchas veces, nuestra vida, nuestro matrimonio, todas las áreas de nuestra vida se ordenan cuando Cristo llega y gobierna nuestras vidas. Porque Él le pone la templanza a nuestro actuar. Un día alguien te dijo, o te miró raro, y tú piensas ya que esa persona no te ama. ¡Qué desbalance, muchacho! Somos poco templados para tomar decisiones. Alguien te llama la atención y reaccionas mal. Falta de templanza. Eso es falta de templanza. Entonces, familia, necesitamos el gobierno de Cristo. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 1:13. Bien fuerte, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Cómo dice? Sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice que tenemos que estar atentos. Si ves el contexto, habla de que si hemos conocido a Dios, si hemos conocido a este Dios maravilloso, dice, por tanto, dice, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Se refiere a la nuez de Homero. Nuestro entendimiento tiene que ceñirse, tiene que sujetarse, ¿qué cosa? ¿A qué? A la palabra del Señor. Dice, sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira lo que dice la versión del lenguaje actual, el mismo versículo. Por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. ¿Cómo hay que estar? Y pensar bien. Sí, fíjate, dice. Para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. ¿Se dan cuenta que debemos tener el pensamiento claro, ser sobrios en la evaluación de las cosas? Tenemos que tener discernimiento. ¿Se acuerdan lo que vimos en la serie de tentaciones? Se lo repito, ahí está ese versículo en Hebreos 5, 13, 14, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se da cuenta, familia, que necesario es tener claridad en nuestra mente? Porque nuestra mente se va para allá, para acá. Viene un suceso a nuestras vidas y nos angustiamos. Y pensamos que aquí se acabó todo. A la semana siguiente estamos en victoria. A veces me toca llamar a algunas personas. Bájale un poquito al retorno que me está acoplando. A veces me toca llamar a algunas personas. Los llamo una semana. Hermano, ¿cómo estás? En victoria total. Aplastante victoria sobre mi vida, pastor. Bueno, usan términos distintos para referirse a esto. Hay otro, mucho acople, negro. Bájale a los micrófonos.
Al 2, al número 2, bájale, por favor. Una semana decía, victoria total. Lo llamo la semana siguiente, ¿cómo estamos? Derrotado. Me quiero puro morir. Me quiero matarme. ¿Ah? Y a la semana, lo llamo 10 días después, ¿cómo estamos? En victoria total. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que un día bien, a la semana otra mal, otra semana bien? Las circunstancias son casi las mismas, pero viene un problemita, una cosa por aquí, y la templanza no existe. ¿Se dan cuenta de lo que significa ser sobrios? Los matrimonios pasa lo mismo. ¿Cómo está tu matrimonio? En victoria, pastores, son los mejores años de mi vida. Y la semana siguiente voy que la quiero matar esta mujer. Eso que estoy tratando de ejemplificar es la falta de templanza y sobriedad. Por eso la enseñanza se llama sobrio espiritual o desequilibrio mental. En todas las áreas de nuestra vida, familia, somos afectados por estos desbalances. Amén. Si Mauricio va a pegar eso, esperemos los segundos, porque están todos mirando para allá. Ya, ok. ¿Se dan cuenta, familia? ¡Estamos aquí ahora! He tratado de ejemplificar lo que es la falta de templanza, ¿cierto? Hay muchos ejemplos para ver la falta de templanza. Por ejemplo, en el tema económico nos pasa absolutamente lo mismo. Porque un mes estamos mal complicados, como que ya nuestra vida desaparece. Y al otro mes estamos abundantes y nos sentimos tan bien. Entonces, esa variabilidad en nuestro temperamento es la falta de templanza. ¿Amén? Entonces, dentro de lo que quiero que compartamos, vamos a atacar varios temas respecto de la templanza. Y el apóstol Pablo, el que estuvo enseñando en muchas iglesias, le enseñó, por ejemplo, a la iglesia de los Efesios. Y él les da una receta muy interesante. En Hechos capítulo 20, versículo 26 en adelante, dice así: Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mira, el apóstol dijo, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El contexto, el apóstol Pablo hizo llamar a todos los ancianos de las iglesias de Efesios, que eran los pastores de las iglesias, los llamó, le dijo, vénganse para acá, ancianos, pastores, vénganse para acá. Quiero hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no iba a verlos nunca más. Él sabía en su espíritu, por el Espíritu Santo, que esa era la última vez que los vería. Pablo sabía que a él lo iban a matar en algún minuto. Él ya sabía. El Espíritu Santo se lo había revelado. Y él los llama y le dijo, esta es la última vez que los voy a ver. Y los congrega, porque él había estado durante 3 años enseñándoles en las iglesias, preparando a los pastores para el servicio en las iglesias de Efesios. Y viene y le dice, vénganse. Lo primero que les dice, yo no soy responsable más de ustedes, de la sangre de ustedes. O sea, lo que pase de ahora en adelante, que yo me voy, ya no es mi responsabilidad, dijo el apóstol. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se desvían de la fe, si ustedes tienen problemas, si ustedes no saben ejercer autoridad, si ustedes no saben ejercer sabiduría, ya no soy el culpable. ¿Y saben por qué? Él lo dice en el versículo siguiente. Porque no he rehuido a anunciarnos todo el consejo de Dios. El apóstol dijo, porque no rehuí a anunciar todo el consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo les enseñó durante esos 3 años todo lo necesario para que ellos pudieran vivir una vida de victoria, gobernar las iglesias, hacer muchas cosas. Y estar bien. Y no tener tantos líos como cuando no tenemos conocimiento. Muchos de nosotros nos equivocamos porque no tenemos conocimiento de algunas cosas. Pero muchas se nos han enseñado, ¿sí o no? Eso es lo que hemos aprendido este año. Y él le dijo, yo no soy responsable, pastores, de ustedes, porque ya les enseñé todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo viene el tema? Ahora, quiero detenerme ahí. Cuando dice rehuir, anunciar, vamos a ver esas 2 palabritas que son muy interesantes. Pero, por favor. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y viene y después que les dijo que ya les había anunciado todo el consejo, le dice, miren, primero miren por ustedes. Ustedes, pastores, tienen que tener
atención de ustedes mismos, de su vida, de su comportamiento, su testimonio. La Biblia habla de cómo debe ser un pastor, que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio, hombre de una sola mujer, varias cosas, que no se ha dado mucho vino, un montón de cosas que la Biblia exige para un pastor. Por eso él viene y le dice, miren pastorcitos, ustedes miren primero por vosotros, mírense ustedes, ¿cómo están? Y después dice, y también por todo el rebaño. ¿Quién es el rebaño? Diga, yo. Claro, diga, yo. Sí, pues. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Llamó a los ancianos y le dijo, el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Los ancianos de las iglesias son los obispos, son los episcopos, que son funciones. Obispo significa el que vigila, el que cuida. Y después agrega, para apacentar. La palabra apacentar significa alimentar. Las ovejas son llevadas a los pastos, que coman buenos pastos. Entonces el apóstol viene y le dice, miren, vamos a hacer un resumen de esto. Yo ya no soy responsable de lo que pase ahora en las iglesias de aquí. Yo me voy. Ustedes quedan de responsables. Tengan cuidado de ustedes mismos. Lo mismo que le dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque así, dice, vas a salvar, ¿cierto?, a los que te escuchan. Ten cuidado de ti mismo. Pero también cuida a la iglesia, apacentándola, vigilándola, viendo qué es lo que le sucede. ¿Para qué? Porque de esa manera, familia, el apóstol Pablo había terminado su función apostolar en ese lugar. Y él estaba tranquilo. Él ya no iba a ser responsable. Lo mismo sucede después de un tiempo con nuestras vidas. Cuando el Señor nos enseña muchas cosas, como Dios nos ha hablado este año, después la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Y ahí es donde tenemos que dar ese paso de madurez. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Cuando nosotros criamos nuestros niños, los ayudamos, les enseñamos buenos modales, les enseñamos principios, les enseñamos la palabra del Señor. Pero llega un día donde los muchachitos quieren ser independientes. Y se van, se casan. Nuestra responsabilidad de lo que suceda en esa casa ya no es nuestra. Podemos ayudar, podemos ser consejeros, pero ahora él tiene que aprender y hacer bien las cosas de su hogar, ¿sí o no? No podemos ser tan metidos, ¿cierto, suegritas? Habla, Señor. Podemos aconsejar, pero no podemos estar metidos en la vida de esa otra casa. Lo mismo sucede en lo personal, en la vida espiritual de nosotros. Tenemos que madurar en eso y crecer. Ahora, la palabra griega que el apóstol Pablo usó para hablar de no rehuir es la palabra upostelo, que significa que no oculta nada. No, el apóstol Pablo no les ocultó nada del Evangelio. Les dijo todo, el pan, vino, vino. Todo lo que la Biblia dice. Lo que es dulce, lo que es salado, lo que es amargo y lo que es ácido. Se los dijo todo, se los dio todo. Pero también usa la otra palabra que es analgeló, cuando está hablando de anunciar, que significa anunciar de una manera detallada. ¿Por qué creen ustedes que yo me tomo el tiempo de la enseñanza detallada? Paso por paso, detalle por detalle, para que tú sepas y tengas todos los elementos para poder evaluar y tomar decisiones. Hay áreas en tu vida donde tú no podrías ya decir, es que nadie me ha dicho. ¿Sí o no? ¿Sí o no, familia? Es que nadie me ha predicado esto. Señor, nadie me lo dijo. Mentira. Muchas de las cosas que tú necesitas para tu vida matrimonial, personal, y para, no solo eso, sino para tu propósito de Dios en la vida, aquí, en la tierra. Lo que Dios, para lo cual Dios te llamó, para lo cual Dios te salvó, tú lo sabes. ¿O no? Familia, ¿o no? Salvo los nuevitos. ¿Ah? Los nuevitos están exentos. Los que llevan poquito tiempo. Pero los que llevamos más años, llevamos 1 año, quizás 2 años en el Evangelio, ya conocemos mucho de lo que es necesario para nosotros evaluar templadamente y tomar buenas decisiones. Bueno, toda esta introducción, familia, que les estoy haciendo, porque esta es la introducción, ahora me voy a meter en el tema del equilibrio. Mira, la palabra equilibrio significa
estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan mutuamente. Definición del diccionario. Contrapeso, compensación, armonía entre cosas diversas. Estabilidad, situación de una cosa que pese a no tener una base sólida, se mantiene sin caer. Eso es equilibrio. ¿Qué más? Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y los juicios. Actos de prudencia o astucia para sobrellevar una situación peligrosa, arriesgada o complicada, como por ejemplo la escapada de nuestro carácter. Hay que... Cuidado. ¿Delante de quién estamos escapando? ¿Qué estamos diciendo? Tenemos que... La palabra templanza, equilibrio, habla de eso, de tener mesura, ecuanimidad en lo que decimos o hacemos. Ahora, familia, la falta de sobriedad en el cristianismo produce graves problemas, muchos problemas. Por ejemplo, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado dones? ¿Quiénes tienen dones aquí? ¿Y los demás? ¡Todos! ¿Qué pasa? Que todavía no sabes cuál, quizás, o no te atreves a usarlo, pero tienes dones. Dios te dio dones. Pero el uso excesivo de los dones en el cristianismo produce error, produce desazón en muchos. Por ejemplo, el don de lenguas. ¿Cuántos saben que la Biblia habla del don de las lenguas? No me refiero a las hermanas que hablan mucho. Me refiero al don espiritual de las lenguas. ¿Ah? El don de lenguas es bíblico y es una bendición. Asimismo uno se edifica en la iglesia, si hay intérprete, es una bendición, porque Dios habla a través de las lenguas. Pero el uso excesivo por una parte de las lenguas, donde hay algunas iglesias donde tú vas y no se entiende qué rayo está pasando ahí, iza la bandera, salta la baranda, lanza llama, quema rama seca, una cantidad de cosas, muchachos. Es un desorden. Entonces, en un extremo, familia, está el exacerbar, miren, la falta de equilibrio, de templanza en el uso de los dones, lleva a ese extremo de desorden donde la verdad que ahí no está el orden de Dios. Pero en otro extremo está lo que después cuando ven eso dicen, es que entonces no, pues no hablemos lengua. La lengua no, es un desorden, no hay que hablar lengua. ¿Cómo que no? ¿Se dan cuenta que no es ni un extremo ni el otro? Hay que estar templado, tener equilibrio, balance en la apreciación de las cosas. Por ejemplo, a ver, ¿qué otra doctrina importante conocen ustedes del Evangelio? Una doctrina importante. ¡Cri, cri! Hay un cuervo aquí parado y una bola de pasto así, estamos en el desierto. Claro, la forma de vestirse, sí. Pero una doctrina importante. La segunda venida del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor viene? Claro, pero cuando uno exacerba eso, y todos los domingos que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene, y hablamos de que el Señor, ¿y las otras partes del Evangelio? ¿Y lo que necesita para el cristiano crecer, madurar? Y el amor, y el perdón, y los frutos, y los frutos espirituales, y la llenura del Espíritu Santo, y el temor del Señor, y la gracia de Dios. Bueno, tantos temas. El don de dar. Fíjate, si exacerbamos una doctrina, podemos crear en esas personas un escapismo. Yo viví cuando más adolescente, una época cuando recién llegué a la iglesia de San Miguel, tenía como 15 años, no hace tanto. Era la mitad de lo que soy hoy en ese tiempo. Donde el tema era la venida del Señor. Sí, por eso me refiero, la mitad era más flaco. Donde el tema era la segunda venida del Señor. ¿Y saben lo que generó en los muchachos? Cuando yo recién llegué era un muchachito de 15 años, pero habían otros ya más grandulones, de 20, 20 y tanto. Los jóvenes de esa época, pues yo era un adolescente, los jóvenes de esa época llegaron a tal convicción respecto a la segunda venida del Señor, donde dijeron que no hay que trabajar ya. No querían estudiar, no querían trabajar porque el Señor viene. Claro, y los zánganos se esconden detrás de eso. Los flojos, imagínate. Entonces ese extremo
genera un desequilibrio por la falta de templanza, pero también el otro extremo en esa doctrina, el no creer que Cristo viene, te hace perder la conciencia de tu rol como hijo de Dios aquí en la tierra. Tú eres el del mundo hasta que la trompeta suene, y tienes que dar testimonio, porque si no muchos se van a perder. ¿Se dan cuenta del desequilibrio que se produce? Eso es por falta de templanza. Otro concepto, para ejemplo, en el dar. Hay iglesias donde abusan con el asunto de las ofrendas y el diezmo. Quizás algunos, yo sé que algunos de aquí, que están hoy acá, vienen de iglesias donde les abusaban, donde pedían como 7 ofrendas, 5 ofrendas. En la 40 minutos hablando del tema de la prosperidad y el diezmo, y pase acá, y hagamos una siembra, y sembremos para esto, y traiga su reloj, y traiga su auto, venda su casa, venda su... No, por eso no le dan nada por la suegra. Pero bueno, traiga sus cosas para acá, porque el Señor lo va a bendecir y le va a prosperar y le va a dar, si usted trae un camión, le va a dar 10 camiones. Eso es un abuso. Eso es un robo vestido de santidad. Pero porque en algunas partes abusen y te hayas venido casi en calzoncillos para acá, no quiere decir que anula la verdad de Dios respecto del dar. Y algunos, porque los abusaron allá, después no disparan ni en defensa propia, muchachos. ¿Me estoy explicando, familia? ¿A qué me refiero? Porque algunos abusen no significa que todos abusan. Miren, ¿hay policías corruptos? ¿Pero todos son corruptos? No. ¿Hay políticos corruptos? Pero hay algunos honestos. Bueno, ¿se dan cuenta? Eso es un esbozo rápido de algunos ejemplos que después en algún minuto con la ayuda del Señor vamos a profundizar. Pero hoy me quiero referir a otro exceso que se produce en las iglesias. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término el ungido de Jehová? No, que este es el ungido de Jehová. Y a veces malinterpretamos que el ungido de Jehová, porque la Biblia dice, no toquéis al mi ungido, dijo el Señor, haciendo referencia a sus profetas, sus representantes. Y malentendemos y se piensa en alguna parte que el ungido de Jehová es como una especie de inmunidad diplomática. Como que el ungido puede hacer lo que quiera y que nada se le puede decir. Y eso es un error. Eso es un extremo de la posición respecto del ungido de Jehová. De hecho, si nosotros vamos a la Escritura, y en eso nos vamos a concentrar hoy, el tema del ungido de Jehová, la palabra cuando dice no toquéis al ungido de Jehová, la palabra en el hebreo hace referencia al contacto físico. O sea, no le pegues, no lo mates, porque en el Antiguo Testamento mataban a los profetas, los golpeaban. Y Jehová dijo no toquéis, pero no hace referencia a la confrontación, a no decir nada del ungido de Jehová. En el Antiguo Testamento Dios gobernaba al pueblo a través de 3 figuras. Una, el rey, que era ungido por Dios. 2, el sacerdote, que era ungido por Dios. Y el profeta. Pero los 3 tenían la misma unción de Dios. En el Nuevo Testamento, todos nosotros tenemos la unción del Santo. Pastor, ¿usted es más ungido? No. A veces estoy urgido por algunas cosas. Cuando hay problemas. Soy ungido de Dios, pero igual tú. Yo tengo el mismo poder y autoridad que tienes tú. ¿Ven? Yo tengo una función diferente. Entonces, este concepto de ungido, mira, vamos a ver esa escritura en el Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Mira, la palabra tocar es la palabra nagá, que en su raíz primaria significa propiamente tocar, poner la mano encima con cualquier propósito, violentamente, golpear, castigar, derrotar, destruir, etc. Esa es la palabra tocar. Y en el Antiguo Testamento, quiero llevarte a un suceso, donde el rey Saúl, familia, el rey Saúl, ¿cuántos saben del rey Saúl? El rey Saúl, que fue un rey de Israel,
él hizo cosas que no estaban muy bien delante del Señor. Y David sabía que el próximo rey era él. Pero mientras Dios no lo sacara, él no se atrevía a tocar al ungido de Jehová. No podía matarlo. Y Saúl, como le tenía envidia al muchacho, quería matarlo. Hizo todas estas cosas para matar a David. David andaba arrancado, imagínate. No podía vivir tranquilo, lo quería matar Saúl. Y llegó un día, una circunstancia, donde el rey Saúl estaba dentro de una cueva, andaba con su ejército en búsqueda de David, y David llega con sus ayudantes a la misma cueva. Y se dan cuenta y le dicen: David, allá adentro, en el fondo de la cueva está Saúl. Jehová te lo entregó en tus manos, le dicen, para matarlo. Y David dice: no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo lo voy a matar si él es el ungido de Jehová? Entonces él viene, y para demostrar que él no quiso matarlo, se metieron y le cortaron un trozo al manto de Saúl, a su ropa. Y al otro día, cuando ellos salieron de la cueva, iban caminando, y David vino detrás de lejos, porque podían matarlo, y dijo: ¡Ey! Mi señor! Le gritó: mira, te quiero mostrar que yo no te quiero matar, no tengo nada contra ti. Y él viene y lo mira, el Saúl, y empieza a interactuar con él, y ahí es donde David viene y le muestra: mira, para que veas que no te quise matar, aquí hay una muestra de tu tela. Yo podría haberte matado anoche y no te maté. Y ahí Saúl se da cuenta, y ahí él reconoce que de verdad el ungido iba a ser David. Se dio cuenta que el problema no era David, era él. Mira, y en 1 Samuel 24:10 dice: He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Se dan cuenta que cuando la Biblia estaba hablando de tocar se refería a matar, a golpear, no a no decir nada respecto del ungido? Podías decir algo, si el ungido estaba transgrediendo la ley de Jehová, tú podías decir algo. ¿Se dan cuenta? Ahora, otro evento similar, en 1 Samuel 26:8-9. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y yo lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Imagínate, el tipo dijo: ahora sí podemos matar a Saúl en otras circunstancias. Y dijo: matémoslo, y lo matamos de una, porque si yo le doy un golpe, no le daré un segundo, o sea, lo mato inmediatamente. Sigue, por favor. Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Bueno, familia, ¿qué quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros hablamos del ungido de Jehová, del que Dios puso en una función, no quiere decir que tú no puedas decir nada. Pero el desequilibrio está entonces en que hay gente que dice: no, él es el ungido de Jehová, y en el fondo puede hacer lo que quiera. Y no es así. Hay iglesias donde sucede, donde el pastor de la iglesia es intocable y hace lo que quiera, y nadie puede decir nada si está transgrediendo la ley. Imagínate, eso está mal, es un desequilibrio, eso está absolutamente mal, familia. Ahora, tanto como se produce el desequilibrio hacia allá, donde algunos se autodenominan ungidos y se diferencian a tal punto con la gente donde nadie les puede decir nada, y a veces están dejando la tendalada, somos tan desequilibrados que después nos vamos al otro extremo, donde ya decimos: hey, él es el ungido, pero el pastor dijo que ya no podemos decir cosas. Podemos hablar. O sea, él es igual a mí, porque el pastor dijo que ahora todos tenemos la unción del santo, somos todos ungidos. Y nos vamos en el desequilibrio al otro extremo, familia. Pero la Biblia es clara. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:19-22. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En el Antiguo Testamento, antes de meterme en ese versículo, en el Antiguo Testamento nadie podía acercarse al rey en ese tiempo. Pero, por ejemplo, si el profeta quería decirle algo al rey, entraba a su habitación sin pedir permiso. Porque era como del mismo rango delante de Dios. Entonces el profeta podía venir
y confrontar al rey. Y lo confrontaba. Hay un caso en la Biblia donde David, ¿se acuerdan que se acostó con la mujer de Urías? ¿Cierto? Después fue y mandó a matar a Urías, a ese hombre. Y después el tipo siguió reinando, gobernando, sin problema. Pero llegó un día Natán, que era el profeta, y viene y le dice, entra a su habitación: David, te vengo a contar una historia. Ah, bacán, dijo David. Estoy medio aburrido, así que ya, pues cuéntame. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que había un hombre que tenía muchas ovejas, era rico. Y sucedió, David, que recibió visitas, una persona importante. Entonces, este hombre rico que tenía muchos animales, fue, en vez de matar a uno de sus animales, fue donde un pobre que tenía un puro animal, lo tomó, lo degolló y se lo sirvió a su representante. Y David, con su celo de rey, dijo: ¿quién es ese? Tráemelo para acá, para matarlo, dijo. Porque él tenía la posibilidad de matar a la gente, la ley en sus manos. Y Natán viene y dice: ese tipo eres tú. Teniendo todas las concubinas que tú querías, te fuiste y te metiste con la de otro. Con la que le pertenecía a otro. Ese es un ejemplo para mostrar que el ungido de Jehová no es intocable en el aspecto de la confrontación. No lo puedes matar. Pero sí tocar, si la persona no está haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, tú puedes confrontarlo. ¿Ok? Ahora, cuando alguien es investido en una función, Dios le delega autoridad. Y le estoy dando esta lata lentamente para que entendamos muy bien esto, porque es muy importante. Por eso la Escritura dice: contra un anciano que es un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ahora, esos testigos no son cualquiera. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hay una condición de los testigos. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, familia, la confrontación a una persona que está en autoridad debe ser con respeto, con 2 o 3 personas espirituales, ¿cierto? Para poder restaurar a la otra persona. Ahora, si nosotros estamos hablando de este tema del ungido de Jehová, que por un lado se dice intocable y por otro lado las personas después abusan. Y voy a ejemplificar. El presidente Sebastián Piñera, como ser humano, ¿es igual a ti y a mí delante de Dios? Absolutamente, igual. Pero en investidura y responsabilidad, ¿es igual? No. O sea, ¿quién de aquí llama al presidente de los Estados Unidos y le dice: presidente Obama, el próximo mes te quiero ir a visitar? Y el presidente le dice: ni un problema, y cuando vas te reciben con honores. ¿Alguna vez alguno de nosotros puede hacer eso? No. ¿Cierto? Pero lo vamos a hacer más fácil. Otro ejemplo. Padres de familia. Tu hijo y tú delante de Dios son iguales, pero en responsabilidad y autoridad somos iguales. No. ¿Y qué pasa si un día tu niña jovencita o jovencito adolescente viene y te dice: papá, quiero salir? No, porque no has hecho las tareas, no has hecho esto, no has hecho lo otro. No, te quedas castigada o castigado. ¿Y qué si el hijo viene y te dice: ¿y qué me viene a decir tú? Si tú también te equivocas, tú también fallas. ¿Me estoy explicando, familia? ¿Me estoy explicando? Amén, pastor, dice por ahí. Amén, pastor. Fíjate. Claro, a veces el hijo ya después crece a tu tamaño y ya te mira ojos con ojos. Y viene y empieza a creer que porque tú te equivocas o porque él ya tiene cierto conocimiento puede estar por sobre la autoridad. Y eso es un error grave delante de Dios. Grave, familia. Si dice, imagínate, se te levanta y te dice: ¿y tú qué? ¿Qué de qué? Y te empieza ahí al vacilón.
Y te empieza a llamar la atención. ¿Y por qué tú me vienes a decir si tú no cumples tampoco tú las cosas que tienes que hacer? ¿Se da cuenta, familia? Fíjense que en este tema no estoy ni siquiera apelando a su discernimiento espiritual. Sentido común. ¿Aló? ¿Se da cuenta? Lo que es la autoridad. No necesitamos discernimiento espiritual para entender lo que es la autoridad. Ahora, tenemos que entender que los pastores tenemos un límite en la autoridad. Los presidentes tienen un límite en su autoridad. Los jefes en el trabajo tienen un límite en su autoridad. Pero las ovejas también tienen un límite en su autoridad. ¿Lo estamos entendiendo? Esto es muy importante, porque se producen errores. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Para quién es ese mandamiento? Diga, para mí. Claro. Pero familia, cuando la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, ¿significa que usted tiene que obedecer a ojos cerrados? No, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Oye, yo no sabía que eran tan inteligentes. Me sorprenden. Son tremendos, familia, tremendo. ¿Significa que tienen que obedecerme incondicionalmente? No. ¿Se da cuenta? Qué tremendo. Gloria a Dios. Pero mira. Pero en las cosas que tienen que ver con la palabra del Señor, con las cosas que tienen que ver con el orden en la iglesia, ¿tienen que obedecer? ¿Se da cuenta? ¿A quién? A vuestros pastores. Por eso, si el pastor viene un día y les dice, ejemplo, hermano, hermana, su niño que está molestando y haciendo ruido, está distrayendo a los demás, vaya, tómelo, sáquelo y lo pone en la sala cuna o lo saca para afuera si está gritando. ¿Qué tiene que hacer la persona? Obedecer. ¿Eso se sale del ámbito de la Escritura? No, porque yo tengo que guardar el orden en el culto. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos dicen amén? Correcto. ¿Está fuera de la palabra de Dios? No. Ahora, si yo voy y les digo algo que está fuera de la palabra de Dios, mándenme a volar, muchachos. ¿Lo estamos viendo? Pero lo que está en el orden de la palabra de Dios, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Amén. Cuando viene el pastor y le dice, hermanos queridos, ustedes tienen que llegar temprano, porque cuando llegan tarde desordenan, incomodan, están ahí, hacen ruido, las personas están adorando, ustedes entran entre medio. Hay que obedecer. ¿Y por qué no lo hacen? Cuando viene el pastor y le dice, hermana, su forma de vestir tiene que guardarla, tiene que ser recatada, pulcra, no puede andar tentando a todo el mundo como en su manera de vestir. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Lo está viendo? Entonces, el desequilibrio mental que sucede aquí es que, claro, como algunos se creen los ungidos y se enseñorean de las personas, después la gente se va al otro extremo, que es el pastor también se equivoca. No, lo estamos viendo. Esto es muy importante. Esto es para la vida de la iglesia. Amén. Entonces, pero mira, si viene una hermana y me dice, pastor, mi marido me ofendió, y yo voy y llamo al cabezón y le digo, ven para acá. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Mira, te equivocaste. Tienes que ir y pedirle perdón a tu esposa. ¿Pero por qué yo le tengo que pedir perdón? ¿Y quién es usted para decirme? Yo soy tu pastor. Y tienes que obedecer. Ve y pídele perdón. ¿Eso que yo le estoy diciendo se sale del ámbito de la Escritura? No, ¿se da cuenta? Estoy poniendo ejemplos. Todo lo que tiene que ver en el ámbito de la Escritura, Dios ha delegado autoridad en el pastor. ¿Para qué? Porque tengo que cuidar su alma. Si usted no perdona, olvídese la ruina que tiene. ¿Estamos viendo? Bien, qué bueno, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa si un día viene un hermano y me dice, vamos a ir al caso contrario,
Vamos, que viene si un día me dicen, hermano, pastor, tengo que confesarle algo. Anoche le pegué a mi mujer. Y lo hice con puño cerrado. Lo quería hacer con el puño abierto, pero no pude. Chuta, y el pastor viene y dice, ay, pero hermano, chuta, ¿y cómo está? Moreteado, pastor, y tengo miedo que me vaya a denunciar. Ay, hijo, bueno, la verdad, tu señora se lo merecía, muchacho. Es más, la próxima dile que estaba por el pastor, dile. ¿Usted me tendría que obedecer ahí? Sí, dice. ¿Se da cuenta, familia? Oye, mire que lo que estamos compartiendo esta mañana es de sentido común. Ni siquiera estoy hablando de algo tan extraño que ustedes necesiten revelación del cielo con ángeles. Hay que obedecer, familia, porque eso es provechoso para nosotros. Amén. Entonces está por un extremo el ungido intocable y por otro extremo donde ya somos todos iguales y se acabó la autoridad. Miren, aquí en la iglesia, en el orden de la iglesia, hay autoridades puestas acá atrás. Los servidores de la iglesia. Los servidores de la iglesia han sido puestos por Dios a través de mí en una delegación de autoridad. Si el hermano viene y dice, hermano, por favor, no se siente ahí, siéntese más adelante. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? Servidores, ¿cómo son los hermanos de la iglesia? ¿Son obedientes o son desobedientes? Ya, ¿ven? Ni se atrevieron a decirlo, muchachos. Se da cuenta que es necesario, que se produce un desequilibrio en nuestra manera de pensar, por eso le puse desequilibrio mental. Y nos falta sobriedad espiritual, ser sobrios, ser balanceados en nosotros. Esto llega a tal punto que pudiéramos empezar a cuestionar todo respecto de la autoridad. Por ejemplo, en la iglesia a veces existe la disciplina. A mí me ha tocado en estos últimos 2 años y medio ejercer disciplina en algunas personas y en algunas oportunidades tuve que sacarlo de sus funciones ministeriales. Y cuando ya entra este desequilibrio en las personas, alguien podría decir, pero pastor, ¿y por qué lo disciplinó? Si usted también se equivoca. Se desequilibra. Por eso, tranquilo, compadrito, comadrita. Tenemos que ejercer disciplina. Es como cuando un hijo tuyo, tú le pegas a uno, lo disciplinas porque hizo algo mal, y viene el otro y se mete contigo. ¿Y por qué le pegaste a mi hermano? ¿Le ha pasado alguna vez eso? A mí me ha pasado. Le pegamos una vez al Pipe y el Matías, ¿por qué le pegan a mi hermano? Pero yo no me iba a poner a explicarle al Matías que tu hermano hizo esto, esto, otro, entonces ya le llevamos contar todas estas que hizo y por eso tuvimos que disciplinarlo. No. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? En la iglesia pasa lo mismo. A veces hay que ejercer disciplina. Pero la disciplina no es para destruir, sino para restaurar a la persona. Amén. Hoy estamos brillantes en este día, ¿eh? Estamos brillantes. Gloria a Dios, estamos entendiendo todo. Entonces, a ver. Lamentablemente, familia, algunos han estado quizás en otras partes bajo un cacique y son afectados por eso. Pero tendemos a irnos al otro punto. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Son muy importantes. Y dice, obedeced, y dice, y sujetaos. Son 2 cosas. Obedeced y sujetaos. Entonces, familia, cuando yo le llame y vayamos compartiendo en la vida cristiana y vayamos, obedezca, porque yo no lo hago para enseñorearme de ustedes. Dios me libre de eso. Creo no haberlo hecho nunca. Y espero no hacerlo jamás. Pero sí requiere madurez de parte de ustedes en recibir la corrección y sujetarse a las autoridades. ¿Qué otras autoridades tenemos establecidas? Además de los servidores, los directores de ministerio. Si un director de ministerio le dice algo, le llama la atención de buena manera por alguna cosa, usted también tiene que sujetarse. Son autoridades dentro de la congregación. No todo tiene que caer sobre mí. Yo he delegado autoridad sobre otras personas. Si viene un servidor, si viene por ejemplo, alguien del ministerio niño, un maestro del reino maravilloso tiene autoridad.
Si el maestro le dice, sabe, mamita, papito, su hijo está haciendo desorden, lléveselo, se lo lleva. ¿Estamos viendo? Ok. Bueno, ya estoy casi terminando. Hoy era solamente una introducción. Por eso, familia, si yo un día les digo aquí, hermanos, vamos a sembrar en el reino, y, no sé, pues, Jorge, tráete para acá y tírate tu reloj aquí y muestra lo demás, y vamos tirando relojes, ¿qué van a decir ustedes? No, pues, pastor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No, hermano, venda su casa y tráigala porque vamos a construir una iglesia, venda su casa y la trae para acá. ¿Qué va a decir usted? Ya. ¿De a dónde? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿y qué si le decimos, hermano, traiga sus diezmos y su ofrenda? ¿Ah? ¿Y ahí? ¿Y ahí qué? ¿Se sale del ámbito de lo que Dios dice? ¿Me expliqué bien, no? Amén, qué bueno. Entonces, el apóstol Pablo, repetimos esa escritura que está en Hechos 20, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Yo espero durante estos años que estemos juntos, porque quizá un día yo no los voy a ver, quizá no voy a estar, pudiera el Señor llevarme, pudiera morirme, ¿sí? Imagínense, se murió el pastor Arturo. Podría morirme, ¿no? Sí, pues, podría irme. O podría el Señor enviarme a otro lado. Pero yo espero que ese día poder decir, Señor, hermanos, delante del Señor les digo, la sangre de ustedes no está en mis manos. Ustedes ya saben todo lo que ustedes necesitan. Es más, revise hoy en su casa todo lo que en este año el Señor le ha enseñado. Revíselo. Y tome decisiones y póngalo por obra. Amén. Y termino y repetimos esta escritura. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, claro, porque esto no os es provechoso. Porque esto no os es provechoso. Yo quiero, familia, en este día que estamos introduciendo este tema, ha sido clara la palabra, ¿cierto? Clara. Que oremos al Señor y que también le pidamos perdón, porque en muchas cosas hemos sido desobedientes. Jorge predicó la semana pasada de la obediencia, y voy a profundizar varios temas relacionados con esto, con el desequilibrio, que a veces hemos vivido cosas y después nos vamos al otro extremo. Tenemos que ser sobrios, amén. Les invito a ponerse de pie. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.